momentito, ya se está compartiendo, ¿sí? El material de trabajo. Ya les voy a compartir el material de trabajo. ¿Ya? Entonces, hemos ido viendo lo que es la globalización, ¿sí? La globalización, mis chicos, es un fenómeno caracterizado por la interdependencia económica, política, social y cultural de todos los países del mundo. En esta foto, mis chicos, como ustedes pueden observar, representa cómo las nuevas tecnologías han llegado a cualquier parte del mundo, ¿sí? Sacando beneficios de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, también veíamos lo que eran las características de la globalización, ¿sí? La globalización se caracteriza por tener la cobertura mundial en cualquier tipo de hechos, inmediatez gracias a las nuevas tecnologías de telecomunicación e información, ser básicamente económica debido a la cantidad de transacciones comerciales, haber transformado las bases de la sociedad, haber creado una conciencia global. ¿Sí? También las ventajas de la globalización, ¿sí? Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Aumenta el amplio en los lugares donde llegan las multinacionales y específicamente en los países subdesarrollados. Aumenta la competitividad entre los empresarios y eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejores tecnologías que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. ¿Sí? Los inconvenientes de la globalización, mis chicos, ¿sí? Uno de los inconvenientes importantes es las enfermedades. La facilidad y la rapidez de la comunicación extienden el peligro del contagio de ciertas enfermedades que se han convertido en problema mundial, como ocurre con el SIDA que se dio en el año 2009, que afectó a 33.3 millones de personas. Y también, chicos, recordemos lo que recién pasamos, el COVID-19 fue un contagio crucial de todas las personas a nivel mundial. ¿Sí? El terrorismo también es uno. El mundo globalizado está amenazado por grupos humanos violentos que rechazan el orden político y social mundial y pretenden derrotarlo mediante sus acciones terroristas. ¿Sí? También uno de los factores es la contaminación. El mundo se contamina cada vez más debido a los procesos tecnológicos y transportes de fábricas, ¿sí? Los tipos de globalización, mis chicos, ¿sí? Hay diferentes tipos, pero los más reconocidos son la globalización económica, globalización cultural y la globalización tecnológica. Recordemos que la globalización económica ha tomado un punto esencial, ¿sí? Para que la economía de los países giren alrededor del mundo. ¿Cómo, mis chicos? Mediante transferencias y recordemos que con los avances ya hay mutualistas, cooperativas, bancos que receptan dinero de otros países. En la globalización cultural, recordemos que las globalizaciones culturales, sí, las diferentes personas o culturas van cambiando a través del tiempo, sí, van tomando un punto específico, sí, en sus tradiciones, costumbres o culturas que van perdiendo, ¿sí? A través del tiempo.
porque hay avances y van cambiando. Y la globalización tecnológica, mis chicos, hablamos sobre cómo va cambiando la tecnología a través del tiempo, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando la tecnología, solamente en los ordenadores, en teléfonos, incluso las redes sociales, ya nos podemos, ya nos podemos comunicar con otras personas de otros países, ¿sí? También las características de la globalización económica, ¿sí? La globalización económica se caracteriza por concentración del capital y formación de grandes empresas. Esto permite que algunas empresas tengan más capital que algunos países. Defensas de libre competencia. Los países ricos defienden un mercado sin barreras para cualquier país, ¿sí? Y el movimiento especulativos. El dinero puede invertirse en lugares más ventajosos y así incrementar el desarrollo de actividades productivas. ¿Sí? Entonces, esto es en base a a nuestra clasecita, ¿sí? De la primera clasecita de nuestro parcial 2. Vamos a ir a ver la segundo tema, ¿sí? Que hemos ido viendo, ¿sí? Vamos a ver también la historia colombiana y sus oligarquías, ¿sí? Un momentito, ya les comparto. Ya, entonces, como introducción, mis chicos, el texto inicia su relato hablando de la ambigüedad de las estancias de los españoles en América, donde no solo todo era poder y riqueza, sino que también tuvieron que luchar, mis chicos, luchar con las constantes enfermedades y peleas entre comandantes colonos, en donde se mataban uno con el otro sin importar el ser español por poder. ¿Sí? El mejor ejemplo de ellos es Gonzalo Jiménez, mis chicos, que fue uno de los más importantes de Quesada, del cual solo tenemos como prueba sus escritos, ya que a diferencia a otras conquistas, los testigos de las actuaciones del conquistador eran analfabetas o no conocían del castellano, ¿bien? Estos textos hablaban solo sobre el rol de cada conquistador, pero uno de ellos dice, ante la corona, solo dirán lo que les convenga y no la verdad, queriendo referirse a que solo estaban escribiendo cosas buenas sobre ellos, mas no las reales, ¿sí? En aquellas playas hoy colombianas, mis chicos, colonizadas principalmente, sí, por Cristóbal Colón, que luego iban a pasar a manos de Pedrariz Ávila, en donde comenzaría aquella masacre de españoles y nativos. La muerte fue principalmente influyente de este capítulo, es tan benévola en historia que es llamado también la cólera de Dios. ¿Sí? Y por último, veíamos, sí, el inicio del viaje. ¿Cuál fue el inicio principal del viaje? Fue Quesada, que inició con el viaje con soldados y caballos. Cruzaron el Cerro Nevado, el Magdalena, en donde se encontraron con diversidad de animales salvajes, frutas, hierbas. Muchos de sus hombres morían de hambre o asesinados por dichos animales, debían comer lo que encontraran.
Sí, es la expedición que ellos tuvieron, sí, como ustedes pueden ver en esta imagen, sí, que se puede observar cómo eran amenazados en ese primer viaje que ellos tuvieron, sí. Otro de nuestro temita a abordar es la independencia de América, sí. Ya les comparto el material de trabajo, ¿sí? ¿Está entendido hasta aquí, Johnny? Estamos viendo todo lo referente a, a todo nuestro periodo 2, ¿sí? A nuestro parcial 2. Estamos haciendo una pequeña recapitulación de todo. ¿Sí me puede escuchar, Johnny? Johnny, ¿sí me escucha? Sí, Lisa. Ya, ya les comparto, mis chicos. Está cargando, ¿sí? Ya, un momento. Ahí sí se puede observar, Johnny. Sí se puede escuchar, ver. Ya, desde los... ¿Ya? Entonces, vamos a ver la conquista de América, ¿sí? Desde el siglo XVI, España colonizó varias regiones de América. El sistema de colonización español era basado en la explotación de los recursos naturales y minerales de las áreas dominadas. Los pueblos americanos, incas, aztecas, mayas y otros nativos fueron dominados, perdieron sus tierras y tuvieron que seguir la cultura impuesta por los españoles. ¿Sí? Estos pueblos originarios también tuvieron que trabajar enérgicamente para los colonizadores de España. ¿Sí? Perdieron sus culturas, sus posesiones y sus creencias religiosas. ¿Sí? También veíamos que la administración desplegada por España en las colonias americanas fue controlada totalmente por la metrópoli y tuvo como objetivo el logro de las riquezas. Las leyes y sus aplicaciones fueron definidas por la corona española y así sirvieron a sus intereses políticos y económicos. ¿Sí? También en el campo económico, ay, perdón, chicos. En el campo económico, el control de la metrópoli de las colonias americanas fue duro. Los colonos solo podían comprar y vender productos de España. Esta especie de pacto colonial fue altamente desfavorable para los colonos americanos porque acabaron vendiendo a bajos precios y comprando a altos costos, generando grandes beneficios a los españoles, ¿sí? Los orígenes del movimiento independentista en América Española. Durante el periodo colonial, ¿sí? Algunos sectores de la población criolla, descendientes de españoles nacidos en América, se fueron frustrando, mis chicos, cada vez más por el dominio
español. Su descontento surgía de la creencia de que la prosperidad y las ambiciones locales eran sofocadas por la política administrativa, tributaria y comercial colonial y por el estatus superior conferido a los residentes que habían nacido en España. Otra queja era la expulsión de los jesuitas en 1767 por la corona española, que tuvo propósito asegurar el poder español en las colonias. Recordemos, sí, que este poder, al momento que les expulsan a los jesuitas, es porque se estaban aprovechando de la religión. Sí, ellos estaban queriendo imponer nuevos ideales a base de intereses económicos, ¿sí? A base de intereses económicos que todos tenían, ¿sí? Y con excusas de la religión, ellos querían gobernar o establecer normativas económicas para así ellos favorecerse, mis chicos. Eso es la viveza criollos criolla. Las causas externas, ¿sí? Las ideas liberales difundidas en América y por todo el mundo gracias a la ilustración de quienes, mis chicos, de filósofos como Luque, Rousseau y Montesquieu, propagaban ideas de igualdad, libertad, seguridad y fraternidad. Sí, también otra causa externa, sí, fue la independencia de los Estados Unidos en 1776. Fue el inicio de una serie de revoluciones en América. Estos proclamaban que todos los hombres eran iguales ante la ley, que tenían derechos de propiedad y libertad. ¿Sí? Mientras que la Revolución Francesa de 1789, en la que una asamblea dispuso la destitución y ejecuciones del rey Luis 16 y su esposa, además de la eliminación de los privilegios de los nobles, defendiendo los derechos del hombre y del ciudadano, cuyos principios eran libertad, igualdad y fraternidad. Sí, otras de las causas externas fue la invasión napoleónica en España en 1808. Generó el movimiento del 25 de mayo de 1810, por el que un cabildo abierto en Buenos Aires desconoce la autoridad de la metrópoli y declara independiente, lo que llevó a un levantamiento independentista en toda Sudamérica, entre ellas la del Paraguay. ¿Sí? Otras causas internas, mis chicos, sí, las causas internas fue la Revolución de Buenos Aires, que el 25 de mayo de 1810 puso fin a la dominación española. El régimen político y económico de España marginó sustancialmente a los paraguayos. Las sanciones aplicadas al Paraguay a consecuencia de la revolución de los comuneros por parte de autoridades de Buenos Aires. Siguieron calando hondo en los sentimientos de los paraguayos. El establecimiento de Puerto Preciso de Santa Fe, donde se obligaba al Paraguay a pagar altos impuestos por sus mercaderías, lo que llevó al debilitamiento del comercio paraguayo. ¿Sí? Ante el fracaso de la misión de Espínola y Peña, la Junta de Buenos Aires envió el Belgrano, pero su ejército fueron derrotados en las batallas de Cerro Porteño y Tacuari. ¿Sí? Entonces, estas son las causas externas e internas que provocó esto de la independencia en América, mis chicos, ¿sí? Las luchas por la independencia de América Española. En la explotación y las injusticias adoptadas por España en América desde los siglos XVIII, comienza a brotar un movimiento de resistencia en las colonias, liderando por los criollos. Estos fueron los hijos de españoles nacidos en América. Además, los lazos culturales que tenían con el continente americano vieron en la independencia de una forma de obtener poder político. ¿Sí? Muchos de estos, mis chicos,
rebeldes fueron comerciantes criollos y a través de la independencia podían obtener libertad para ¿qué? Para sus negocios, aumentando sus ganancias. ¿Sí? Cabe destacar que muchos criollos estudiaron en Europa, donde tomaron contacto con los ideales de libertad propagados por las corrientes culturales e intelectual de la Ilustración. ¿Sí? Y otros en el siglo XVIII, varios motines emancipadores ocurrieron en varias colonias, dirigidos en su mayoría por criollos. Sin embargo, todos de ellos fueron reprimidos con fuerza y la violencia por las defensas españolas. ¿Sí? Entonces, eso es otro temita que nosotros abordamos en nuestro parcial 2. ¿Sí? Eso es todo, mis chicos, lo que hemos ido abordando. Recordemos también que las vimos lo que es las cruzadas, mis chicos, ¿sí? Las cruzadas, mis chicos, espérenme un ratito ya para compartirles. Un momentito, ya les comparto. También vimos el temita sobre las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas, mis chicos, militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes del Medio Oriente, que había conquistado Jerusalén, Tierra Santa. ¿Sí? En 76 los musulmanes habían capturado Jerusalén, el más santo de los santos lugares para los cristianos. Jesús había nacido en la cercana Belén y había pasado la mayor parte de su vida en Jerusalén, donde fue crucificado. ¿Sí? ¿Por qué la palabra cruzada, mis chicos? ¿Sí? Se les llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. ¿Sí? Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. Lo que participaron cosían sobre el hombro derecho, se cosían sobre el hombro derecho de sus mantos o túnicas una cruz de tela roja. Por ello se les llamó cruzados a las expediciones que los condujeron a Oriente, que se llamó las cruzadas. ¿Sí? El conflicto. Sí, ¿cuál fue el conflicto, mis chicos? Jerusalén fue también muy importante para los musulmanes porque ahí se encuentra la mezquita de la Roca, también llamada erróneamente la mezquita de Omar o la cúpula de la Roca. Espérame un momento, mis chicos. ¿Ya? La cúpula de la Roca, no erróneamente, que es uno de los lugares más sagrados de la región islámica, por ser considerado el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo. ¿Sí? Curiosamente no es considerada mezquita, solo es el lugar de culto islámico que se encuentra en la explanada de la mezquita junto a la mezquita de Al-Aqsa. Por lo tanto, los cristianos lucharon por recuperar la Tierra Santa, mientras los musulmanes lucharon para mantener Jerusalén. ¿Sí? Estas guerras iban a durar casi 200 años, desde el año 1095 a 1270 y 1291. ¿Sí? También recuerden que en todo conflicto, ¿sí? Esto fue un conflicto para conquistar tierras de Jerusalén. Recuerden que cuando hay un conflicto o una guerra o algo bélico, sí, siempre va a haber unas causas del por qué se hizo o se impulsó esta guerra entre ellos, ¿sí? Fue una de las causas religiosas. El fundamento más importante fue la fe religiosa del pueblo europeo.
Aprovechando este sentimiento colectivo, el Papa Urbano II inició la predicación de las cruzadas ante una multitud de fieles. Al terminar, el Papa empleó la siguiente frase: renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? La aprobación de la multitud se hacía sentir el grito de Dios lo quiere, ¿sí? También hubo unas causas económicas. Esta empresa prometía gloria, fama, fortuna y nuevas tierras, ¿sí? A los grandes señores adiestrados en la guerra, a los vasallos más pequeños, riquezas y liberación del poder feudal. También respondía al deseo de emprender comercio con Oriente, imposibilitando por los pueblos musulmanes. ¿Sí? Y por último, las cruzadas en la historiografía tradicional contabilizaba 8 cruzadas, aunque en realidad el número de expediciones fue mayor. ¿Sí? Las 3 primeras se centraron en Palestina para luego volver a la vista al norte de África o servir a otros intereses como la Cuarta Cruzada. ¿Sí? Recordemos, mis chicos, que nosotros vimos también lo que es hubo 8 cruzadas. Fueron expediciones en diferentes años que mantuvo esto lo que es la guerra, ¿sí? Para adquirir tierras de Jerusalén, ¿sí? Recordemos que ahí al momento que ellos querían generar eso, ¿sí? Ellos querían extraer tierras o hacerse dueños de tierras, ¿sí? Hasta aquí, Johnny, ¿alguna pregunta en base a todos los temitos que hemos visto en nuestro parcial 2? ¿Alguna pregunta, Johnny?